Bueno, una realidad que todos debemos tener presente es que ya todo está escrito desde antes de la fundación del mundo y se va a cumplir conforme al deseo y a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y de ahí viene precisamente la parte que vimos la vez pasada, que nos habla de la fe. Mucho se habla de la fe en la palabra de Dios, pues ya que todo es fe. Y recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros vemos a través de la historia que todo el que le busca en verdad y de todo corazón encuentra precisamente una razón del porqué en este mundo, y el destino que tiene en Cristo, pues es la mayor seguridad que podemos tener. El mundo sin Dios vive en la incertidumbre, no saben qué va a pasar, tratan de aferrarse a las cosas de este mundo, tratan de lograr en este mundo, pero la mayoría de ellos ignora que un día se van a morir. Y precisamente cuando una persona muere es cuando comienza la eternidad. Y es ahí donde ya no hay regreso. Una vez que las personas mueren y definen su eternidad sin Cristo, irán al infierno, después al lago de fuego. Ya no se pueden arrepentir. La actitud que tuvieron en vida que les impidió arrepentirse va a ir creciendo día con día hasta la eternidad. Su odio a Dios va a ir creciendo, su rebeldía a Dios va a ir creciendo, y por eso es que el infierno es eterno, así de simple. O sea que es en vida precisamente cuando nosotros tenemos que saber, sobre todo cuando Dios se presenta a nuestra vida y nos da la oportunidad de ser salvos, de ser hechos hijos de Dios, que nuestro destino cambia y nosotros tenemos que vivir para cumplir este destino. Y vemos a todas las personas que Dios usó desde el Antiguo Testamento, aún desde Adán y Eva, hasta la fecha, y que han creído en Cristo, pues han sellado su destino. A lo mejor en esta vida no hay reconocimiento, nadie se dio cuenta, pero Dios sí lo tiene todo registrado. Y por eso es que nosotros debemos actuar siempre para agradar a Dios, nunca para agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que temer a Dios con ese temor reverente, nunca cambiar nuestras convicciones por temor al ser humano, porque automáticamente nos desviaremos. Y es precisamente que la fe tiene mucho que ver, está ligada con la oración, porque la oración, podríamos decir, es la expresión de nuestra fe al comunicarle a Dios lo que Él promete que queremos que sea una realidad en nuestra vida. Y aquí en este don que terminamos de ver la vez pasada, que se habla como oración, es una infatigable acción denodada. Esto es un esfuerzo intrépido y atrevido, así. Entonces tenemos que presentarnos con Dios y la seguridad de que Él va a cumplir lo que promete es lo que le va a dar una fuerza interna a nuestro ser. Y entonces seremos blindados de las influencias externas que son siempre malévolas y que tratan de hacer que nos desviemos del camino de Dios. Pero Dios precisamente para eso nos dejó los dones. Entonces recordemos, y si tuviera toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí vemos que la fe está ligada al amor. No puede existir ningún don que no esté ligado al amor, lo vamos a ver. Pero Dios nos pide que nosotros participemos eficazmente en los servicios de adoración y en el ministerio que Él nos ha encomendado. ¿Y a qué se refiere eficaz? Bueno, a tener la capacidad de aprovechar al máximo lo que Dios nos revela para que esto rija nuestras vidas y nosotros podamos prácticamente caminar seguros en esta vida. Entonces nosotros debemos eliminar de nuestra vida cualquier cosa que pudiera ofender a Dios. ¿Cómo vas a saber qué ofende a Dios en tu vida si no lees las Escrituras? ¿Cómo vas a saber si tus caminos son los correctos si no son probados a la luz de la palabra de Dios? Recuerden,
Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la palabra de Dios es la verdad revelada al ser humano, precisamente para que nosotros podamos entender y tener una relación prometedora con nuestro Dios. Esto es, creciente, donde Dios pueda formar a Cristo en nosotros. Y las cualidades o las habilidades que Dios nos da van a, podríamos decir, a emanciparse o van a cobrar su mayor fuerza en la medida que nosotros limpiemos nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros cumplamos lo que Dios nos dice, así como ser fieles a Dios en los estudios, en la asistencia a la iglesia, porque todo lo que nosotros hagamos o obedezcamos de acuerdo a lo que Dios nos revela, eso es lo que nos dará paz. Paz es lo que el mundo promete, pero no hay paz en este mundo y la tratan de buscar equivocadamente, porque la paz solo puede venir cuando Dios la otorga desde el perdón y luego sigue manteniéndose en la medida que nosotros vamos consagrando nuestras vidas. Por eso, la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, la paz es ese elemento que nos da la seguridad de que estamos nosotros caminando por el camino correcto. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Inmediatamente perdemos la paz. Es una de las primeras cosas que nos pasa. Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué perdí? Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Pero si nosotros hemos eliminado de nuestra vida o vamos eliminando cada vez más los hábitos pecaminosos, la paz será algo más constante en nuestra vida. ¿Y a qué me refiero yo con hábitos pecaminosos? Pues todo aquello que nosotros sabemos que no honra a Dios y que no nos acerca a Dios. La vida cristiana es un proceso, y Dios quiere que para que ejerzamos los dones con fuerza, con poder, nuestras vidas estén santificadas y estén purificadas, que nuestras mentes estén enfocadas adecuadamente en el plan de Dios, o sea, en Cristo y en lo que Él nos dejó. Cualquier distracción que nos haga desviarnos de este camino es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, porque seguramente por ahí hay algo oscuro en nuestra vida que nosotros no queremos dejar de hacer o no queremos dejar de tener. Por eso se llaman hábitos pecaminosos. En nuestra vida sin Cristo, todos estamos formados de estos hábitos, o sea, nos conducimos a través de estos hábitos. Y bueno, ni siquiera lo percibimos porque estamos acostumbrados a ellos. Si tú, desde que tomas uso de razón, tu familia eran todos mentirosos, para ti decir las mentiras va a ser algo natural. Esos son los hábitos. Entonces vas a venir a la vida cristiana donde Dios te dice, no mientas, pero como es algo natural, a lo mejor tienes convicción, pero si no quitas de raíz esto, pues ahí va a estar presente. Y lo más triste es que te van a sorprender en los momentos difíciles, donde somos más vulnerables. Ahí es precisamente donde nosotros vamos a caer. Tú puedes decir ahorita, no, yo puedo manejar mi vida, manejo el pecado, manejo la mentira, estoy bien de esta manera. Pero en realidad tú no puedes manejar el pecado. El pecado es el que te maneja a ti cuando tú lo permites. Por eso Dios nos pide algo radical, morir, ¿sí? Entonces, si nosotros le pedimos a Dios, y aquí es donde entra la oración, que nos ayude a eliminar estos hábitos, y realmente en nuestro corazón queremos dejarlos, porque ya tenemos una convicción causada por la palabra, por nuestra conciencia, y por el Espíritu Santo que aviva nuestra conciencia, si lo hacemos de todo corazón, Él nos va a ayudar. Entonces, por ejemplo, un rey, sabemos que no hubo reyes perfectos. Hace rato se hablaba de reyes de Israel. No hubo reyes perfectos, pero digamos que los mejores fueron Ezequías y Josías. Pero dentro de ellos hubo reyes que en un tiempo vivieron para Dios, como Asa. Este rey en un tiempo de su vida obedeció a Cristo. Dice en 2 de Crónicas 14, del 3 al 5, cuando él se dio cuenta, dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera.
toda la falsa adoración. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Nosotros ya vemos que todo esto de los lugares altos, el culto, si lo tradujéramos a la vida actual, son muchas cosas como el amor al dinero, el amor al prestigio, el manejar nuestras emociones de una manera sin una verdadera consagración. Y la mayoría de los reyes de Israel, en un tiempo algunas cosas purificaban, otros medio consagraban, pero extirpar de esencia, pues yo lo veo muy claro en el rey Josías, cuando se le presenta, manda a remodelar el templo. Imagínense a qué grado había llegado Israel, que se había olvidado de la ley de Dios, y fue un hallazgo. Hasta en la Biblia dicen, el título dice, el hallazgo del libro de la ley, porque cuando están limpiando el templo para reconstruirlo, para habilitarlo para la adoración, se encuentran este libro y lo leen y se quebrantan todos los levitas que estaban haciendo ese trabajo, y cuando ven la importancia se lo llevan a Josías, y él quebranta su corazón. Verdaderamente dice, la ira de Dios está sobre nosotros. Y entonces Dios le manda a decir, por cuanto se enterneció tu corazón y te quebrantaste, esto no vendrá en tus días. El pecado siempre trae consecuencias, y aunque nosotros pensemos que no, cuando pensamos que podemos manejar el pecado, siempre traerá consecuencias, tarde o temprano. A veces las consecuencias tardan, pero nunca dejan de traer consecuencias. Y ahí es precisamente donde entra el temor reverente. Si Dios dice que esto va a suceder, va a suceder. Si Dios dice que quites de tu vida todos los falsos dioses, los lugares altos, los símbolos de acera que representan todo lo que nos desvía de Dios en la actualidad, y no lo haces, va a suceder que van a venir consecuencias a nuestra vida. También vamos a tener ataques espirituales. No nada más es este mundo conformado a lo que el diablo ha establecido, que el hombre se rebele contra Dios, sino también están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están trabajando para que nosotros no nos entreguemos, no nos consagremos, porque nuestra entrega y nuestra consagración significa almas para Cristo. Entonces van a tratar todas estas fuerzas espirituales de anularnos, de hacernos desconfiar del amor de Dios, etc. Y nosotros tenemos que estar preparados de antemano. Y la Biblia es el único elemento que nos permite prepararnos hacia el futuro, como se expuso un poco en el Salmo. Las verdades hacia el futuro que se le revelaron a Daniel, él no las entendió, pero ahí estaban, y nosotros, la última generación, hemos podido entender muchas más cosas. Entonces, la palabra nos permite prevenirnos contra ataques espirituales que vengan en el futuro, como fortaleciéndonos en la palabra, en el estudio de la palabra y en la obediencia, orando cada día para que Dios nos dé la mente clara y no vayamos a caer en errores. Sí vamos a caer en errores, somos seres humanos, pero mientras más nos preparemos, más difícil va a ser. ¿Cómo? Anticipándonos. Y la palabra de Dios nos da esta facultad de hacer cuando la leemos y la estudiamos, que nos anticipemos. Nosotros, todas las historias que Dios dejó del pueblo de Israel, de los reyes, en ellos vemos debilidades, aciertos. ¿Y por qué Dios lo dejó? Bueno, nosotros sabemos que Israel representa lo que es el ser humano sin Dios. Así cuando tú ves a Israel y lo criticas mucho, tú eres así. Así como Natán le dice a David cuando iba a enfrentar a su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo, tú eres ese hombre, le dice. Y nosotros somos Israel. Por tanto, todo lo que nosotros vemos, todas las flaquezas que tuvo, todos los reyes que en parte obedecieron como Asa, pero después se confiaron, y así vemos un desfile de hombres en el poder. Unos, la mayoría fracasaron rotundamente desde sus inicios, no quisieron abandonar sus vidas de pecado, y vemos que trajeron consecuencias. Entonces,
Una manera de estar preparados es tener el conocimiento de quiénes somos, qué es lo que puede pasar, y la otra es pedirle a Dios su ayuda. En Efesios 6:18, en la versión NTV, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. En nuestra iglesia, orar unos por otros. Sean persistentes, pero oren en todo momento, en todo tiempo, porque esto va a reforzar nuestras defensas para que nosotros podamos resistir la tentación. Recuerden que Dios está de nuestra parte, y 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Bien, eso quiere decir que van a venir tentaciones. Ahí está la palabra. Pero Dios nos está dando el recurso, que Él siempre estará presente. ¿Y cómo puedes tú pensar que Dios estará presente si no saturas tu mente y tu corazón? Tu mente de la palabra y tu corazón de fe, y de que tus emociones se orienten a Cristo con la palabra de Dios. Mientras más la palabra de Dios esté rondando en tu mente y en tu corazón la creas, más difícil va a ser que tú caigas. Y si viene la tentación, te va a ser más fácil salir, porque el diablo usa las emociones. Y Dios quiere que nosotros vivamos por lo que la palabra dice. No tienen que ver mucho las emociones, pero las emociones, si nos dominan, entonces sí nos pueden afectar. Por eso dice la Escritura que engañoso es el corazón, que lo que representa las emociones, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quiere decir que nuestro corazón nos puede engañar en cualquier momento, a menos que esté bien cimentada la palabra de Dios. Entonces, para poder obtener la victoria, tenemos que reconocer que el esfuerzo humano no sirve para que obtengamos la victoria. Naturalmente, todos tendemos a actuar humanamente, así como en un estudio como este. Lo primero que tú recibes es las enseñanzas en forma intelectual. Pero recuerden que el intelecto en un sentido no te lleva a Dios. Por eso Dios critica tanto a la humanidad, ya que en la sabiduría el mundo no conoció a Dios, Dios los entregó a pasiones, etcétera, ¿no? Entonces, la sabiduría humana no nos va a llevar a Dios. Lo que nos va a llevar a Dios es la palabra y es la fe. Y nosotros tenemos que saber que no es nuestro esfuerzo, sino es depender de Dios los que nos va a dar la victoria. Entonces, tenemos que estar conscientes como creyentes que tenemos limitaciones. Las más grandes caídas de los creyentes a través de la historia es cuando se sienten seguros. Es después de victorias. Es cuando más nos confiamos. Es cuando más susceptibles estamos a los ataques de Satanás. Por tanto, como dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando como león rugiente a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8, 9 y 10. Entonces, si nosotros sabemos que humanamente no podemos, en todo momento tenemos que depender de Dios, aunque nos sintamos capaces de resolver algo. La trampa es que cuando tú haces algo en forma cotidiana, no te acuerdas de Dios ni dependes de Dios. Y Dios quiere que nosotros relacionemos todas las cosas con Él para que siempre tengamos presente que Él es el que hace las cosas y no nosotros por nosotros mismos. Por eso cuando Pablo se enferma y le pide a Dios que le quite este aguijón, esta enfermedad, Dios le dice en 1 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Antes de eso, Pablo expone todas sus credenciales: judío, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, era un hombre rico de Tarso, era romano, que era la ciudadanía más importante en ese tiempo. Pero él dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Por tanto, tú no puedes confiar en ti mismo, y todo, aún la inteligencia que Dios te ha dado, la facultad o la habilidad para hacer ciertas cosas, aún negocios o ser acertado como médico, etc., todo eso viene de Dios. Pero mientras más dependes de Él, más acertado vas a ser. Pero si tú te confías en tu propia sabiduría, ahí es donde estás abriendo la oportunidad del diablo de vulnerarte. ¿Por qué les digo todo esto? Porque para que podamos ejercer los dones en forma correcta, y va muy relacionado pues con la fe, tenemos que saber que no hay nada bueno en nosotros. Entonces, cuando tú piensas que puedes hacer algo o no tomas en cuenta a Dios, es cuando estás corriendo el mayor peligro. Y estamos llenos de peligros en este mundo. Entonces, tenemos que reconocer precisamente que Dios va a darnos recompensas. Dos tipos de recompensas: temporales, que podríamos decir la dimensión temporal, que es vivir de acuerdo con las normas que Dios nos da, y puede resultar en tener un buen testimonio ante los demás. Ese debe ser nuestro objetivo. Recuerden, buen testimonio y la palabra de Dios dan poder. Mal testimonio y la palabra de Dios, la gente lo menosprecia y no hace creíble la palabra. Va aunado el testimonio. ¿Y cuál es nuestro testimonio? La vida de Cristo en nosotros. No nuestras habilidades, no nuestras, ¿qué podríamos decir? Nuestra buena voluntad, no. El testimonio está basado en lo que tú vivas para Cristo cada día de tu vida. Entonces, si tú sigues a Dios de todo corazón, tú vas a tener un buen testimonio y vas a ser eficaz en el cumplimiento del plan de Dios y el cumplimiento del don que Dios te ha dado, cual sea. Pero también vemos la dimensión eterna, donde Dios promete promesas que vamos a gozar de ellas, de las victorias, coronas, etcétera, galardones, por toda la eternidad. Por eso, en el Sermón del Monte, Jesús decía: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ahorita, ¿dónde está tu corazón? Entonces, nosotros podemos pensar, hay veces que nos sentimos los reyes del mundo, y hay veces que el mundo se nos viene encima. Todo esto implica todavía falta de crecimiento espiritual, y es un doble ánimo, como dice Santiago, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero si nosotros somos fieles desde lo que Dios nos empieza a mostrar más sencillo, entonces nos iremos fortaleciendo, como dice Efesios 3, con poder en nuestro ser interior por su Espíritu. Empieza a obedecer desde las cosas más simples y pequeñas, y vas a poder obedecer las más fuertes. Si no obedeces las cosas más simples, quizá como ejemplo, las pequeñas mentiritas, la falta de honestidad en un comentario que generalmente no les damos tanta importancia, etc. El ser deshonestos en nuestro trato con los demás, que a veces es un parte del hábito que nosotros aprendimos. Recuerden, nosotros aprendimos a hacer lo que nuestros padres hacían, no lo que nuestros padres decían. Y bueno, puede haber padres creyentes que digan muchas cosas verdaderas, pero si no las viven, pues los hijos van a aprender a mantener una postura espiritual, pero su vida por abajo va a estar destruida.
Entonces tenemos que aprender a obedecer desde las cosas más pequeñas y eso nos fortalecerá progresivamente para cuando enfrentemos las verdaderas pruebas. Entonces, las verdaderas recompensas no las vamos a obtener en esta vida. A lo mejor te pasas esta vida y no obtuviste ninguna visiblemente. ¿Te vas a decepcionar por eso? No. No te vas a decepcionar si tú ya sabes que en Cristo Dios te dio todas las cosas. Que la salvación es el mayor tesoro que Dios te pudo dar en esta vida. Y fuera de eso, nada de esta vida vale. Tan solo ese hecho te mantendría bien. Pero cuando nosotros somos inconstantes en nuestros caminos, hasta de eso dudamos. Ha habido anécdotas de aún pastores que en el lecho de muerte le han pedido a sus súbditos que le hablen de Cristo porque no están seguros a dónde se van a ir. Imagínate tú, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que sistemáticamente empezar a hacer un recorrido por cada área de nuestra vida para examinarla y ver en qué podemos estar mal. Se recomienda después de tener un tiempo devocional, un tiempo de lectura con Dios. Recorre tu vida y mientras más hagas caso de esta sugerencia, más capacidad vas a desarrollar para detectar en ti las cosas que están mal. Si vives sin pensar en esto, vas a caminar en la superficie y vas a ser sorprendido por las tentaciones, por el pecado y vas a caer, vas a fracasar. Pero si aprendes a autoexaminarte, como dice 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados o disciplinados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor o disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué Dios dejó esto? Aquí estamos hablando, este pasaje habla de la cena del Señor, que tú tienes que prepararte para la cena del Señor. Ya ven que lo usamos mucho cuando la celebramos aquí. Pero tú tienes que prepararte, examinándote, para que vayas purificando y limpiando tu vida y vas entonces a desarrollar la capacidad de hacerlo. Si nunca lo haces, vas a vivir como en la superficie y te va a sorprender el mal, te va a sorprender el pecado. Pero si lo haces, el resultado que vas a obtener de esto es que vas a detectar pecados, vas a ir con Dios, te vas a arrepentir y vas a tener paz. Paz. No sé si alguna vez algún incrédulo les ha dicho, yo envidio la paz que tú tienes. Es muy frecuente que pueda suceder así. ¿Por qué? Porque la paz no se puede comprar ni con dinero ni nada. Es una actitud, es una postura hacia la vida de victoria, diría yo. Y esa solo puede ser si sabes que Dios tiene el control y si sabes que estás haciendo su voluntad. Por eso es que las obras humanas no tienen que ver, y es ahí donde entra 1 Corintios 13. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que tú puedes llenar tu vida de obras, pero si no está la mezcla, o mejor dicho, el principio del amor, vas a fracasar. Porque bueno, todos tenemos bienes, lo que Dios nos ha dado. Y tratamos de protegerlos. Aquí dice, y si repartiese, o sea, todo lo que te puede importar material en este mundo, y si tú lo repartieses y no tienes amor, de nada te sirve. Y si aún tú se sacrificaras y no es con Cristo en tu mente, ni por su palabra, ni por su servicio, tampoco te sirve. Cuando se escribió esta epístola, todavía no estaba en flor la persecución donde quemaban a los cristianos, los quemaban, los decapitaban y muchas otras cosas. Pero es una de las cosas más horrendas que una persona podría experimentar. Entonces imagínate experimentar ser quemado y al final de cuentas muerto, irte al infierno. ¿De qué te sirve? O pensar que te servía esto como algo que iba a tomarse en cuenta para Dios y llegas a la eternidad y te vas, ahora sí como que de panzazo, ¿no?
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, qué triste sería. Por eso es que la sazón de todo lo que hagamos va en función del amor. Y el amor que nosotros podamos dar es resultado del amor que recibimos y apropiamos de Dios. Podríamos decir que en Jesucristo ya Dios nos demostró todo su amor. No necesitas más evidencia. Para tú vivir en amor, ahora lo que tienes que hacer es comprender la dimensión del amor de Dios. Entonces imagínense ustedes, vivir la muerte más horrenda como ser quemado y que no te sirva de nada, aunque lo hagas voluntariamente. Si no está motivado lo que haces por el amor de Cristo, de nada te sirve. Pablo, dentro de todas las virtudes que él comentó antes, él las une perfectamente en el amor. Por eso el capítulo 13 de Corintios es la epístola del amor, porque se habla de los dones, por eso yo lo puse intermedio entre el 12 y el 14, ¿no? La manifestación de los dones, el amor, y la ejecución de los dones es el 14. ¿Ven ustedes? Pero si no hay amor, no hay nada. Entonces, si nosotros nos revestimos de las virtudes que Dios nos da, pero no le ponemos la sazón, el elemento del amor, de nada nos sirve. ¿Cómo puedes amar a alguien? Si a lo mejor te cae mal. ¿Cómo puedes amar a alguien si te vio feo y te llenaste de resentimiento? ¿Cómo puedes amar a alguien que te hizo un fraude, te engañó? Y tú dices, qué mala onda. ¿Cómo puedes amar a alguien así? Generalmente nos llenamos de resentimiento por eso. Pero hay una fórmula. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 6, Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos, ¿no? Nunca vas a poder hacerlo si no apropias ese amor. Si el amor de Dios satura tu vida, no te va a quedar lugar para el resentimiento como el odio, y eso lo vamos a ver más a detalle la próxima vez. Entonces, si nosotros, Dios nos puede dar muchas virtudes, tenemos que revestirnos de ellas, pero darle, como decía yo, el ingrediente del amor. Si no lo haces, hay una distorsión y una fragmentación de lo que Dios te estaba dando. No lo vas a entender. La vida cristiana, nadie la puede entender más que el que la vive. Y cuando la vives, entonces la puedes comunicar porque la comprendes. Pero aún así, si la persona con la que tú compartes la palabra no está en la misma posición, no lo va a comprender. Si yo tengo mis tiempos devocionales con el Señor y voy y le digo, Señor, muéstrame mi pecado, muéstrame en qué puedo estar mal, etcétera, y estoy analizando y escudriñando mi vida, como veíamos, me estoy examinando a mí mismo constantemente. Y llega una persona y me hace una observación. Entonces voy a tomarlo bien. Pero si yo no estoy haciendo constantemente esto, lo que va a regir mi vida es el orgullo. Y llega una persona y te hace una confrontación o una sugerencia y lo vas a tomar a mal. Es porque eso quiere decir que tú no estás en la posición correcta. Obviamente cualquier exhortación tiene que estar dada en función del amor, pero el amor es incomprensible, porque yo creo que muchos de nosotros hemos vivido, al compartir el Evangelio, le quieres hacer bien a una persona y luego el resultado es que te formaste un enemigo. O sea, todo el que no quiere siempre va a ir en contra de él. Si no diría 1 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución.
Pero cuando tú te saturas del amor de Dios, entonces el amor, como vamos a ver más adelante, todo lo da. Entonces, si tú no vives con el amor, decíamos, vas a distorsionar en un sentido la verdad y toda tu estructura mental se va a fragmentar, porque si no tiene el elemento del amor no hay consistencia. Dios, la razón por que salvó al mundo fue porque lo amó. Hablando del mundo, aquellos a que Él llamó. Nunca se les olvide esto. A los que Él llamó, Él justificó, etc., como dice Romanos 8:29. Entonces, Dios, la acción de Jesús es el acto de amor para que la humanidad se salvase. Si no crees en el amor de Cristo, ¿cómo te vas a convertir? Vas a tener siempre tus dudas, vas a estar cuestionando a Dios y puedes tener muchos pretextos, ¿no? ¿Por qué los niños de Biafra? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué tantas gentes mueren ahora con tanto bombardeo? ¿Por qué tantas naciones exterminadas por conquistadores sin piedad, etcétera? Bueno, pues hay muchas cosas que le puedes reclamar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me da lo que yo merezco? ¿Por qué me tienes viviendo de esta manera? ¿Por qué a fulanito le dice y a mí no me das y sabes que yo siempre lo he anhelado? Cuando en tu vida aparezca la palabra ¿por qué? Ahí es donde tú estás dudando del amor de Dios. Porque si, como veíamos ahorita en el Salmo, nada pasa por casualidad, entonces todo tiene un sentido y un propósito en la vida de un creyente. Entonces Dios quiere que nosotros como creyentes vivamos en paz, esto es en armonía con Dios y con los demás. Pero para poder vivir en armonía con los demás, primero tienes que estar en armonía con Dios. Entonces, esto no significa que cualquier diferencia de opinión se elimine o que tú no puedas pensar diferente de lo que otro piensa diferente. Realmente no hay dos personas que piensen exactamente igual. Todos pensamos diferentes. Aún en una familia, los mismos hermanos creados con los mismos padres, por los mismos padres, bajo las mismas condiciones, son tan diferentes. Entonces nosotros no podemos pensar que las personas tengan que ser como nosotros, ¿sí? Pero lo que sí nosotros tenemos que hacer es practicar el amor. El amor no le hace mal a su prójimo. El amor no hace nada indebido, etcétera, ¿no? Entonces, se requiere, para que se quiten las diferencias, que como creyentes trabajemos unidos en un mismo propósito. Desde que nos convertimos en hijos de Dios, nuestro futuro cambió. El propósito de nuestra vida cambió. Y para todo hijo de Dios, sí es el mismo futuro y sí es el mismo propósito. Entonces, la manera de unirnos y donde puede haber fuerza interna en la iglesia es que todos estemos unidos en Cristo con el propósito que Dios dio, y ahí es donde vamos a ejercer nuestros dones con poder. Para eso Dios nos los dio, porque recuerden, el conjunto de dones en cada iglesia local Dios lo da para que se complemente y funcione correctamente. Pero esos dones tienen que ser dados en amor, ¿sí? Entonces, podríamos definir como parte de ese amor que no es un sentimiento, sino una necesidad de suplir. ¿Qué hace un padre que ama a sus hijos? O una familia. Trabaja, se esfuerza, se desvela. Si no alcanza el dinero, pues tiene que trabajar más, etc. Está trabajando para suplir las necesidades de su hogar. ¿Por qué? Porque ama su hogar. ¿Qué pasa cuando un padre no ama su hogar? Abandona a los hijos. Va y se busca otra, ¿verdad? Y seguramente va a ser lo mismo en 1 y en 2, en 3 y en 10 matrimonios. Entonces, el amor, recuerden, no es un sentimiento, sino es una necesidad de suplir. Así como Dios, ya estando en paz con Él, Jesús suple nuestras necesidades, primero materiales, emocionales y aún espirituales. Él nos llena en todos los aspectos. Entonces, si tú estás lleno en Cristo, o cuando estás lleno en Cristo, mejor dicho, no tienes necesidad de demandar. Si ya estás lleno, lo que sigue es dar. Piénsenlo.
Si demandas lo que sea, es que todavía no estás lleno del amor de Dios. Porque el amor de Dios es suficiente. Satura tu vida. Va más allá de tus expectativas. Entonces, el verdadero amor de Dios conduce a la paz entre los individuos, entre los creyentes. ¿Ya? Un creyente con un incrédulo, él puede tener paz, aunque el incrédulo no la tenga. Pero ese es el amor, conduce a la paz. ¿Cómo es tu relación con los demás? ¿Sí? Entonces, pero en la iglesia es ahí donde más se tiene que ejercer esto. Una iglesia que no tiene amor entre sus miembros no va a prosperar. Recuerden que al principio del estudio estábamos hablando del fracaso que viene cuando una persona desobedece, que tarde o temprano enfrentará su pecado. Si nosotros como iglesia no nos unimos en amor con el propósito de servir a Dios y de glorificarlo, a la larga vamos a desaparecer o vamos a perder todo el sentido de espiritualidad, o todo sentido espiritual, mejor dicho, si no hay este elemento. Entonces, ¿qué nos puede unir? Un mismo propósito: servir a Dios, glorificarlo, con las virtudes o los dones que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros en el momento de la conversión. Entonces, por eso esto que estábamos viendo ahorita, ¿no? Si yo diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tú puedes estar aquí cada domingo durante 10 años. Y si no tienes amor, de nada te sirve. Entonces aquí lo importante es recapacitar. A ver, ¿realmente amo? Y si realmente no amas, entonces debes de saber que te falta apropiar del amor de Dios para tu vida. No comprenderlo, porque es incomprensible el amor de Dios. Creerlo y apropiarlo. ¿Cómo te ve Jesús? ¿O cómo te ve Dios Padre? Dios Padre te ve perfecto, porque te ve a través de Jesús. A lo mejor tú, como ser humano, no sabes amar, no puedes. De hecho, recuerden ustedes, el amor humano es condicional. Siempre hay una condición. Te amo si haces lo que yo quiero. Te amo si te conduces como yo, si vas a donde te digo, etc. Siempre hay una condición. El amor de Dios es un amor sin condición. Te amo a pesar de lo que seas o hagas. Pero claro, estando en las manos de Dios, entonces entra el amor de Dios, que al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Pero ¿qué hace la disciplina en nosotros? ¿La has experimentado como creyente? Pues al final te da más confianza en el amor de Dios, la disciplina. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Santiago, ¿no? Capítulo 1. Entonces, puede ser que nos esté faltando ese elemento. Trabajen en ello. ¿Cómo van a saber que van a estar siendo victoriosos? En la medida en que se acaben sus conflictos con los demás. Aún hay personas incrédulas que pueden siempre tender a hacernos daño. Pero cuando tú amas, puedes ver el sentido correcto de por qué actúa la persona. Sí, generalmente las personas están vacías e insatisfechas. Siempre la medicina para las personas incrédulas es Cristo. Entonces, si tú te concentras en lo que son, en lo que hacen, en lo que dicen, o aún en lo que te han hecho a ti, nunca vas a poder hablarles de Cristo. Pero si entiendes que su condición es porque son ciegos, como en las Escrituras se nos dice, ¿no? O sea, son ciegos, por eso no podían entender.
entonces tu actitud va a cambiar, porque vas a tratar de ayudar. Y si no te reconoce, bueno, muchos no reconocieron a Jesús. Tú no vas a convencer a nadie. Dios es el que convence a través de ti. Por eso, cuando le dijo un hombre a Jesús, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Le dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Porque la única manera de que podemos hacer la obra de Dios es siguiendo a Jesús. Ahí estamos hablando de los muertos espirituales. Y este mundo está lleno de muertos espirituales. Pero primero tenemos que seguir a Jesús. Primero tenemos que confiar en el amor de Dios. Entonces, quitemos cualquier conflicto interpersonal como creyente y entonces nosotros vamos a ser más libres para amar. Así de simple. No quiere decir que a veces no se tenga que comentar, enfrentar algo, pero siempre tú primero tienes que arreglar con Dios, aunque seas víctima de algo. Primero tienes que limpiar tu corazón. Por eso está este pasaje de Colosenses 3, 14 y 15, para concluir el día de hoy, que dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este solo pasaje incluye todo lo que dijimos hoy. ¿Sí? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la consecuencia, que la paz de Dios gobernará nuestros corazones. ¿Pero qué tiene que haber? Gratitud. Gratitud. Cuando empiezas a ver todo lo que Dios te ha dado sin que tú lo merecieras, viene la gratitud. Y la gratitud, es otro elemento muy importante, te lleva a la entrega. Recuerden, el amor de Cristo nos impulsa o nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivas para ti, se lo debes a Dios. Vive para aquel que murió y resucitó, sigue su plan. Limpia tu vida. Quita todo lugar alto, toda falsa adoración que puede haber a ti, todo pecado, por más mínimo que sea, no lo permitas. Y ahí irás tomando una mayor fuerza que te llevará a una mayor consagración y te llevará a una mayor paz y una mayor seguridad de qué camino debes de tomar. Y te prevendrá de cualquier ataque del maligno. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo, y no hará. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó también con él, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios ya te dio todo en Cristo, ¿por qué no te lo iba a añadir? A menos que tú lo rechaces. Ese es el punto. Dios te puede decir, mira, toma esto. Ah, no, Dios, ahorita estoy muy ocupado en nuestra cosa. Oye, cómete esto. No, está más rico esto, ¿no? Como Israel. Oye, ya nuestra alma tiene fastidio de este maná. Y no sabían que el maná era el alimento adecuado para vivir en el desierto. Comen carne y se empiezan a morir. ¿Quiénes? Pues los más robustos, los más dragones, ¿no? Digo, sin agravio a nadie. Vamos a dar gracias. Padre Santo, cuánto te queremos agradecer por este estudio, Señor, tanto del Salmo como de este estudio de Corintios 13, de los dones espirituales relacionados con el amor. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres claro en tu palabra. Te damos gracias porque podemos, a través de estas predicaciones, guiados por tu Espíritu, expresar de una manera más amplia nuestra necesidad de apropiar el amor de Cristo, apropiar tu amor. Y que esto, Señor, nos mueva a vivir como tú quieres que vivamos. Quita cualquier estorbo, quita cualquier impedimento que nos pueda impedir la consagración, Señor. También quita
cualquier actitud de orgullo o egoísmo que pueda dividir nuestra iglesia, Señor. Sabemos que no somos una iglesia grande, pero sabemos que tú no necesitas de números, sino de corazones entregados. Así que te pedimos que tú hagas ese trabajo en nosotros, Padre, para que te podamos glorificar el día que tú nos visites. Señor, guarda nuestra salud, tanto tanto espiritual como física. Y Señor, te pedimos especialmente por Pati López, para que tú le hagas que pueda sentirse mejor. Señor, también sana. Sabemos que aquí, pues como gente mayor en su mayoría, vamos teniendo padecimientos, pero tú, Señor, vela por nuestra salud también. Bendice a nuestra iglesia, Padre. Todo esto en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.